generar una conciencia social. Hoy vemos que cada vez más la población es consciente de este tema y el ayuda, la solidaridad, el apoyo permanente lo vemos en la vía pública, el adulto mayor cada vez es más evidente. Y en tercer lugar, hacer conciencia de que el tema del cuidado del adulto mayor pues no es responsabilidad de los asilos ni de las asociaciones civiles, es responsabilidad directa de cada una de las familias que tenemos en nuestro hogar, a un abuelo, a una abuela, a algún padre de familia que requiere de nuestros cuidados, y así como ellos nos dieron su tiempo, su esfuerzo, su dinero, pero sobre todo su amor cuando éramos sus hijos, hoy es el momento de retribuirles de esa misma manera. En esos tres sentidos hemos trabajado intensamente en esta administración, pero es un tema que requiere de políticas públicas y actualizaciones permanentes. Esto no puede quedarse aquí, sino que es un tema permanente. ¿Se pediría continuidad a estas políticas? Sí, entiendo que tanto a nivel federal, en las tres esferas de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal, existe ya esa conciencia de quienes son gobernantes o aspiran a hacerlo, y en eso no tenemos cuidado, sino que lo importante es seguir haciendo conciencia social. Me parece que es lo fundamental. Los gobiernos van y vienen, pero la sociedad es la que marca la pauta. ¿Qué tanto se detecta el abandono en adultos mayores? Sí, conforme va creciendo la población, el incremento del porcentaje poblacional de adultos mayores también va creciendo. Y en ese sentido también hemos recibido como sistema DF estatal cada año un incremento de porcentaje de denuncias, pero que van en dos sentidos. En primer lugar, por el propio crecimiento poblacional, pero también por el crecimiento de conciencia social en la denuncia. Y aunque todavía no son números alarmantes en Aguascalientes, sí se reciben a través de la unidad jurídico-familiar ya reportes de este tipo. ¿Cuántos reportes se tienen? No tengo el dato, es otra dirección, pero no sé, alrededor de entre 8 y 10 en lo que va del año. No son muchos, pero es de ponerse atención. También en ese sentido se presentó la iniciativa para el Sistema Estatal de Cuidados. No sé si ya lo han analizado en el DIF sobre esta iniciativa. Sí, no ha sido turnada, sí tenemos comunicación con los legisladores, por supuesto, en estos temas, y es un tema fundamental, qué bueno que lo mencionas. Hoy el tema de cuidadores y de cuidados, tanto paliativos como ordinarios en el hogar para un adulto mayor, es de suma importancia. Porque por un lado hay que generar escuela de cuidadores, que lo hemos hecho ya, y es una cultura también que debemos de ir participando con mayor intensidad, porque cuidadores lo somos todos, aunque hay personas con la vocación de ser cuidadores y que ellos se perfeccionan permanentemente a través de cursos, de diplomados, de talleres. Cuidadores lo somos todos. En ese sentido, debemos todos de tener los conocimientos básicos para la atención mínima adecuada de nuestros adultos mayores que viven en la casa. Eso es parte de la cultura del envejecimiento. La cultura del envejecimiento no solamente se traduce a cuidar, atender y tener a la vista la figura del adulto mayor, sino de los que lo rodean. Y los que lo rodean nos convertimos en cuidadores, así es. Y todavía no es la turna, pero ¿qué opinión le merece este sistema estatal de cuidados? ¿Y qué tendría que analizarse específicamente? La iniciativa. Sí, es importante que los legisladores, y lo reconozco, aborden estos temas. Siempre es perfectible la legislación y hay que tomar en cuenta a los especialistas en la materia. Entonces, en la medida en que una iniciativa de este tipo se socialice, deberán de tomar en cuenta a los especialistas en la materia. Y además destinar el recurso suficiente, ¿no? Porque también sí, ese es un tema que también tiene que ver con recursos presupuestarios. Todas las políticas públicas requieren recursos presupuestarios, así es. ¿Y cómo de la iniciativa? ¿Perdón? ¿Cómo ves esta iniciativa? Mira, no la han turnado oficialmente, porque es lo que comentaba. De principio lo veo muy positivo porque es un tema latente y actual. Habrá que revisar en lo particular cada una de las cláusulas. Repito, sugiero se hagan foros con especialistas, porque el tema de cuidadores no solamente tiene que ver el aspecto eminentemente médico, sino también el aspecto psicológico, psicosocial, psicoemocional, no solamente del adulto mayor, sino de los que lo rodean en su casa, en su domicilio, en el asilo, en el área de cuidados, etc. ¿Cuántos profesionales hay
como cuidadores de personas de la tercera edad? No te podría decir el número, ese dato lo tiene más bien el ICEA, porque es variable. El tema va desde la atención, repito, en asilos, en casas hogar, hasta aquellos que han querido capacitarse por tener a su adulto mayor familiar en su casa. Entonces es muy variable. ¿Cuántos asilos hay? ¿Casas de adultos? Aquí en Aguascalientes están registrados ante el DIF y el ICEA alrededor de 30. Ha ido creciendo en los últimos años, ustedes son testigos, de esas casas hogar o de asistencia para adultos mayores particulares. Pues porque también, aparte de que se ha vuelto un negocio, existe demanda en ese sentido. Entonces es un tema que se está actualizando permanentemente. ¿Cuántos adultos estarán en esas 30 casas? Alrededor de 800, entre 800 y 1000 adultos mayores. ¿Y es en qué, y por qué condiciones los abuelitos están ahí? ¿Por necesidad de salud, por cuestión económica? Es muy importante la pregunta y es importante también que la población lo sepa. Estos servicios ya no solamente son el tema que ya conocemos tradicionalmente de un asilo en donde están las 24 horas, los 365 días del año. Estas nuevas casas de asistencia que hemos visto han surgido en los últimos años tienen otras dos modalidades muy interesantes. Aquellos que pueden estar solamente entre semana y el fin de semana pueden salir con sus hijos a convivir con ellos, o incluso aquellos adultos mayores que han tomado la decisión de buscar una casa hogar en donde los cuiden, los asistan, los atiendan y se alimenten adecuadamente, con el permiso o no de los hijos, pero que ahí encuentran un lugar más adecuado en donde vivir así, de manera particular, y que si su pensión o la ayuda familiar se los permite, pues es una buena alternativa de vida para ellos. ¿Es costoso pagar este servicio de casas hogar? Es relativa la respuesta que te puedo dar, porque la asistencia profesional pues nunca es económica ni barata, ¿no? Pero también vale la pena, si tienes el recurso, invertirlo de esa manera. En estas ocasiones ha incrementado más que los hijos dejen ahí a los abuelitos. Las casas hogares ha aumentado por el motivo de que todos tienen que trabajar, no tienen tiempo y pues, no les puedan dedicar el tiempo. Lo que abunda más es, aún en Aguascalientes, la tradición que hemos vivido familiarmente aquí en el estado, que es el que los adultos mayores se queden en su casa, que sean atendidos por familiares, directa o indirectamente hablando. Y lo que sí recomendamos, siempre lo digo públicamente, es que si no tienes esa capacidad de cuidado integral, entonces sí busquen una alternativa en donde tenerlo bajo cuidados especializados. Pero hacer hasta lo imposible para que sigan en casa. Es parte de lo que voy a exponer en un momento más. El entorno del adulto mayor tiene que ver con su calidad de vida. Y una de las causas por las que les provoca mucha depresión, una de tres, ya diré las otras dos en un momento más, es el cambio de domicilio. Entonces, en la medida en que sigan en su hogar, en su entorno, en su recámara, en su cocina, eso les da tranquilidad y seguridad. Y más aún, viendo a sus familiares, siempre y cuando los traten bien, por supuesto. ¿Cuáles son las otras dos? Las otras dos, pues, es el entorno exterior. O sea, que tengan un lugar en donde acudir a esparcirse, a tener lugares culturales, educativos, esparcimiento. Y la otra, y es la fundamental, cuidados amorosos de parte de sus familiares. ¿Qué tanto es el abandono o esa actitud de abandono o de rechazo a veces a los adultos? Ahorita se empieza a dar en Aguascalientes el abandono parcial por la necesidad de trabajo que tienen los familiares. Y ahí es cuando los abuelos buscan opciones de casas hogar o asilos. Sí, o tocan las puertas en el DIF para exigir mayor calidad de vida ¿Qué a sus tantos hijos. casos te llegan de este tipo de exigir, de denunciar a sus hijos? Sí, sí existen, no son muchos. Ese tema lo atiende la unidad familiar del DIF estatal, pero sí hay en donde existen abogados, trabajadores sociales que analizan los casos en lo particular. El domingo pasado pues fue el Día del Abuelo y pues no se hubo como en años anteriores, no se hubo la festividad grande como se tenía previsto en años anteriores. Bueno, a lo mejor
no acudiste, pero sí, no solamente el domingo. Bueno, por parte de los familiares, me refiero a... Ya entendí. Durante todo el mes estuvimos promocionando actividades propias de los adultos mayores. Y sí, seguramente el tema de la pandemia sigue afectando y esto irá desapareciendo poco a poco para que los familiares, y por qué no me has dado una muy buena idea también, generar actividades sociales de integración familiar para las próximas oportunidades que tengamos por delante. Tienes razón. Nada más por mi parte, ¿qué tan común es aquí en Aguascalientes el despojo, que los hijos, los parientes, pues engañan a los adultos mayores para quedarse con sus bienes, principalmente Igual. las casas? Como es el tema del abandono, igual empezamos a ver casos de ese tipo. En una relación interinstitucional que tenemos con el Colegio de Notarios nos damos cuenta de esa realidad. Y es en donde a través de la relación con el Colegio de Geriatras y Gerontólogos, el Colegio de Notarios y la autoridad gubernamental, pues atendemos, valoramos y aconsejamos y asesoramos adecuadamente a los adultos mayores, repito, también lo hacen ellos, para que si están todavía en uso de sus facultades mentales, físicas, ellos son los que deben de tomar la decisión. Más que nada porque No ya los se viene hijos. el mes del testamento, ¿no? Ah, Entonces dale. es importante que en todos sus Efectivamente. sentidos puedan acudir. Sí, efectivamente. Septiembre, mes del testamento. Tanto el señor gobernador como la señora Yolanda Ramírez Orozco han hecho una alianza año tras año con el Colegio de Notarios, precisamente para este tema. Pero eso ya lo anunciarán adecuadamente mis autoridades. ¿Y ya con estas asesorías se ha reducido pues los casos de despojo o qué datos tienen ustedes que tanto asesoran? Cada caso que acude a estas tres instancias que te acabo de mencionar y son bien asesorados, se disminuye el caso del despojo. No dudamos que haya otros casos que desconocemos, pero es parte de la cultura del envejecimiento, es parte de la cultura social de hacer conciencia sobre el valor intrínseco humano que tienen nuestros adultos mayores. ¿Qué condiciones pues se pueden poner? Nada más.